Muy buenos días. Damos inicio a la unidad 3 referida a variables aleatorias y sus distribuciones. En cualquier experimento existen numerosas características que pueden ser observadas o medidas, pero en la mayoría de los casos un experimentador se enfoca en un aspecto específico o aspectos de una muestra. Por ejemplo, si el experimento consiste en observar el número de errores que contienen 20 archivos de código y se obtienen los siguientes resultados. En 8 archivos no se detectaron errores, en 5 archivos se detectó un error, en 3 de los 20 archivos se detectaron 2 errores y en 4 de los 20 archivos se detectaron 3 errores. De esta manera, en base a la observación realizada, generamos una distribución de frecuencias. En la unidad anterior se vio el concepto de espacio muestral y quedó definido como el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. Si el experimento aleatorio consiste en seleccionar aleatoriamente un archivo de código, entonces los posibles resultados están dados por la cantidad de errores que pueden presentarse. Con el objetivo de posibilitar el manejo matemático, es necesario representar a los resultados mediante un conjunto numérico. Es decir que a cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio se le asigna un número real de tal manera que siempre podamos expresar numéricamente a los resultados de un experimento aleatorio. Y así surge el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria asocia a cada posible resultado del experimento aleatorio con un número. Cada uno de esos números es un valor de la variable aleatoria. Entonces, en el lenguaje matemático, una variable aleatoria es una función cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo rango es el conjunto de números reales. En consecuencia, una variable aleatoria es una función. Es una función real valorada, definida sobre los eventos elementales de un espacio muestral, donde a cada evento elemental le corresponde un número que es el valor que asume la variable aleatoria para dicho evento. Las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuas. Las
Las variables aleatorias discretas pueden asumir un conjunto finito o infinito numerable de valores. Las variables aleatorias continuas pueden asumir cualquier valor real, es decir, los infinitos valores del conjunto de los números reales. Cada posible resultado del experimento aleatorio tiene una determinada probabilidad de presentarse. Dicha probabilidad se traslada a los valores de las variables aleatorias. Entonces, en el caso planteado, la variable aleatoria representa la cantidad de errores que pueden detectarse en un archivo de código. La probabilidad de que se presente determinado resultado puede calcularse observando la cantidad de veces que se presenta cada resultado y dividiendo esa cantidad sobre el total de veces que se repite el experimento. En este caso, el experimento que consiste en seleccionar u observar un archivo de código se repitió 20 veces. Entonces, la probabilidad de que la cantidad de errores en el archivo de código sea igual a 0 es 8 sobre 20, que es 0,40. La probabilidad de que la cantidad de errores detectada en el archivo de código sea igual a 1 es 5 sobre 20, 0,25. Y así sucesivamente. Entonces podemos observar que cada valor de la variable aleatoria tendrá asociada una determinada probabilidad de presentación, que es la probabilidad del evento o suceso que representan los valores de la variable aleatoria. Entonces, cuando se cuenta con todos los posibles valores de la variable aleatoria y la correspondiente probabilidad de cada uno de esos valores, lo que obtenemos es la función de probabilidad de la variable aleatoria. La distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta se denomina función de cuantía. La distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua se denomina función de densidad.
A partir de una distribución de probabilidades, podemos calcular tres parámetros: esperanza matemática de la variable aleatoria X, varianza de la variable aleatoria X y desviación de la variable aleatoria X. Veremos a continuación el concepto y la fórmula de cálculo a partir de una variable aleatoria discreta. La esperanza matemática de una variable aleatoria X se define como el valor esperado de la variable aleatoria. Es decir, es el promedio ponderado de los valores de X, donde las ponderaciones son las probabilidades de la distribución. Es decir, que en el cálculo de la esperanza matemática no solo intervienen los valores de la variable aleatoria, sino que también tienen incidencia las probabilidades. Aquí tenemos la fórmula para calcular la esperanza matemática de una variable aleatoria discreta. Es la sumatoria de los productos entre cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. Entonces, por cada valor de la variable se obtiene el producto por su respectiva probabilidad y luego se suman los productos obtenidos y así llegamos al valor de la esperanza matemática. Varianza de la variable aleatoria X. Se define como el desvío al cuadrado esperado. También podemos decir que es el promedio ponderado de los cuadrados de los desvíos con respecto a la esperanza matemática o media. Nuevamente, las ponderaciones son las probabilidades de la distribución. Fórmula de cálculo es la sumatoria de los productos entre los desvíos al cuadrado con respecto a la esperanza matemática o media por su respectiva probabilidad. Entonces, por cada valor de la variable calculamos ese producto y luego sumamos los productos obtenidos. También podemos calcular la varianza de una variable aleatoria discreta a través de una fórmula de cálculo simplificado. Entonces, podemos obtener la varianza a través de la siguiente fórmula. Sumatoria de los productos entre el cuadrado del valor de la variable por su respectiva probabilidad menos el cuadrado de la esperanza matemática. Entonces, por cada valor de la variable obtenemos el producto. Posteriormente sumamos los productos obtenidos y a esa sumatoria le restamos el cuadrado de la esperanza matemática.
Luego, mientras menor es la distancia de los valores correspondientes a la variable aleatoria con respecto a la esperanza matemática, mientras menor es la distancia de los valores con respecto a la esperanza matemática, menor será la varianza. El tercer parámetro de una distribución de probabilidades es la desviación. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Cuando el experimento aleatorio cumple con ciertas condiciones, es decir, cuando se presentan ciertas características, en tal caso las probabilidades pueden calcularse haciendo uso de los modelos probabilísticos. Los modelos probabilísticos aportan fórmulas que permiten calcular probabilidades. Los espero en el próximo video para comenzar con los modelos probabilísticos para variables discretas. Muchas gracias.